Muchas bendiciones. Hoy vamos a hablar sobre la doctrina de la Trinidad. Así que no te lo pierdas desde en vivo. Esta enseñanza va a ser muy pedagógica, ya que veo que estos días evidentemente he visto muchos en vivos acerca de lo que es la Trinidad. Y hoy vamos a dar una enseñanza realmente muy edificadora. Vamos a ver la importancia de lo que vendría a ser la Trinidad. Así que esta enseñanza lo voy a subir al YouTube. Y nada, empezamos ya para poder hablar de la doctrina de la Trinidad. El tema, la Trinidad. Muy bien. ¿Qué es la Trinidad? Es un solo Dios en tres personas, y vamos a ver esto, lo vamos a desarrollar, vamos a comprobar que realmente esta doctrina está explícita en las Escrituras. Así que, muy bien. La pregunta que nos debemos hacer ¿es bíblica la Trinidad? ¿Vale? Muy bien. La palabra Trinidad es obvio que no aparece en las Escrituras, ¿vale? Pero la doctrina de la Trinidad sí va progresivamente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y ahora mismo lo vamos a mirar, lo vamos a ver, y no vamos a hacer ninguna interpretación, ningún concilio, ni nada, ¿vale? Para que no nos acusen que evidentemente la doctrina de la Trinidad es romana, ¿vale? Porque esto es solamente una mera ignorancia de la gente que evidentemente no conoce lo que es realmente la Trinidad. La Trinidad enseña tres aspectos fundamentales. Vuelvo a decir, la Trinidad enseña tres aspectos fundamentales. El primero, hay un solo Dios verdadero. Hay un solo Dios verdadero. La primera verdad absoluta. La segunda verdad, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y la tercera, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son la misma persona. Muy bien, esto es lo que vendría a ser la Trinidad. Ahora, si negamos cualquiera de estas tres, evidentemente vamos a caer en un error. Y ya vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Muy bien. Empezamos por un solo Dios, que vendría a ser un monoteísmo bíblico, lo que postula la Trinidad. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice: Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Muy bien. La palabra hebrea, que vendría a ser echad, indica una unidad compuesta, como en Génesis capítulo 2, versículo 24, cuando vemos que los dos, el hombre y la mujer, llegan a ser una sola carne. Estas son las matemáticas de Dios, que evidentemente los unicitarios, los judaizantes y demás herejes obviamente no van a querer admitir, pero esta es una realidad absoluta. Isaías 45:5 dice: Yo soy Jehová y ninguno más hay. Yo soy Jehová y ninguno más hay. El Antiguo Testamento, ¿vale?, establece
un monoteísmo absoluto. La persona que diga que la Trinidad postula 3 dioses es sencillamente que esa persona no conoce la doctrina de la Trinidad. Habla desde su ignorancia, ¿vale? Porque no conocen la doctrina y tienen que hablar cosas que evidentemente la Trinidad no lo enseña. Y ahora mismo estamos yendo despacito. ¿Para qué? Para que vosotros evidentemente tengan claro lo que es la doctrina de la Trinidad. Muy bien, ahora vamos a tocar lo que dice en el Antiguo Testamento, que es algo muy importante y muy significativo. Vendría a ser la pluralidad en el Antiguo Testamento. Muy bien, hemos empezado primeramente por el monoteísmo y ahora vamos a ver una pluralidad en la deidad. Génesis capítulo 1, versículo 26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí evidentemente los unicitarios dicen que Dios estaba hablando consigo mismo, ¿vale? Esto evidentemente hemos dicho al principio. Si nosotros empezamos a negar las 3 verdades absolutas que dije al principio, vamos a terminar evidentemente hablando estas sandeces, ¿vale? Entonces continúo, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. No dice haré, dice hagamos. La pregunta es: ¿por qué en el Antiguo Testamento usa este lenguaje? Algunos postulan que es un plural de la majestad, pero en el hebreo bíblico antiguo no existe el plural majestático como en la monarquía posterior. Y esto es evidentemente una cosa que nosotros debemos de obviamente ver y verificar. Además, el versículo 27, el cual le sigue, dice: y creó Dios al hombre. Algo muy curioso: plural en la deliberación, singular en la ejecución, una unidad y una pluralidad coexistente. Muy bien, estamos yendo poquito a poquito, pero quiero irme al principio. El principio es muy importante. La Trinidad, ¿vale?, enseña 3 verdades fundamentales. Voy a hacer hincapié en esto. La primera: hay un solo Dios verdadero. Hay un solo Dios verdadero. La segunda verdad: el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Evidentemente hay textos explícitos donde lo que yo estoy diciendo lo vamos a mirar y lo vamos a leer. Y la tercera verdad: que el Padre, el Hijo y el Espíritu no son la misma persona. Muy bien, dicho esto, hemos pasado por un solo Dios, el monoteísmo bíblico, y ahora estamos hablando de la pluralidad en el Antiguo Testamento. Ahora, si nos vamos al Génesis capítulo 19, 24, ¿vale? Esto es muy interesante. ¿Qué dice? Entonces Jehová hizo llover. ¿Qué dice? Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová en los cielos. ¿Qué pasó aquí? El texto es explícito. Aquí aparece Jehová en la tierra haciendo descender juicio de parte de Jehová que está en el cielo. 2 Jehovás. Algo curioso, ¿vale? Algo curioso. Evidentemente ya vemos la pluralidad
en la divinidad. Cuando nos vamos al Salmo capítulo 110, versículo 1, esto también es muy significativo. ¿Qué dice? Aquí habla de dos señores. Dos señores. Y ya vamos a esto. Salmo 110, versículo 1 dice: dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra. Muy bien, David llama Señor a alguien que se sienta a la diestra de Jehová o a la diestra de Yahvé. Jesús mismo, esto es muy importante. Quiero que me pongan mucha atención aquí. Solo estoy diciendo Biblia, señores. Voy a volver a leer. David dijo: Jehová mi Señor, siéntate a mi diestra. Vemos que David llama Señor a alguien que se sienta a la diestra de Yahweh. Jesús mismo usa este texto. Yeshua, como dicen los judaizantes, usa este texto en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 41 al 46. Y dice, y esto obviamente para demostrar que el Mesías no es solo hijo de David, sino es su Señor. Cuando decimos su Señor, es Dios, Adonai. ¿Vale? Muy bien. Ahora nos vamos a otro texto. Isaías 48, versículo 16. En la cual vemos aquí, ojito que estoy citando el Antiguo Testamento, y vemos a las tres personas, a la Trinidad, en un solo versículo del Antiguo Testamento. Y dice Isaías 48, 16: acercaos a mí, y ahora me envió Jehová, el Señor, y su Espíritu. Vuelvo a leer: acercaos a mí, y ahora me envió Jehová, al Señor, y su Espíritu. Aquí habla el siervo enviado por Jehová juntamente con el Espíritu. Un texto evidentemente que hay tres sujetos que hacen una diferencia o son diferenciados ya en el Antiguo Testamento. Muy bien. Ahora nos vamos a Isaías capítulo 9, versículo 6, un texto que evidentemente los unitarios, los judaizantes, las raíces hebreas no les gusta, ¿vale? Pero vamos a Isaías 9:6, en el cual vemos claramente el Hijo de Dios. ¿Qué dice? Un niño nos es nacido, y se llamará Dios fuerte. Dios fuerte, que vendría a ser el Gibor. Dios fuerte, el Gibor, es el mismo título dado y aplicado a Yahweh, a Jehová, en Isaías capítulo 10, versículo 21. Muy bien. Ahora vámonos a Daniel capítulo 7, versículos 13 al 14. Y aquí vamos a ver dos figuras divinas. Dos figuras divinas. Vemos claramente el texto que dice uno como hijo de hombre. Viene ante el anciano de días y recibe adoración. Muy bien.
La palabra servir aquí es pelash, usado solamente y exclusivamente a la adoración divina. Jesús aplica este texto. Hijo de hombre, asimismo en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 62. Y los fariseos entendieron lo que realmente estaba hablando nuestro Señor Jesucristo y se rasgaron las vestiduras y dijeron: blasfemia, blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que vendría a ser la revelación completa de la Trinidad en el Nuevo Testamento. La revelación completa de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Y dice, primeramente, yo quiero dejar algo muy en claro. Vemos que solamente yo os estoy diciendo Biblia, pero vemos claramente que la Trinidad no es inventada en el Nuevo Testamento, sino es la revelación plena de este Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora vamos a ir al bautismo de Jesús, en el cual evidentemente hay una manifestación trinitaria y destruye totalmente a lo que vendría a ser el modalismo. Evangelio de Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, vemos claramente a el Hijo, ¿vale? Bautizado. El Espíritu desciende como paloma y a el Padre hablando desde el cielo. Y el Padre hablando desde el cielo. Es la primera vez que vemos en todo el texto bíblico que el Padre habla. En el Antiguo Testamento no se vio nada de esto, pero vemos aquí en Mateo que el Padre evidentemente habla. Vemos aquí a las tres personas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, simultáneamente presentes en un solo lugar. Y esto destruye totalmente el modalismo, ¿vale? Y destruye evidentemente a los judaizantes, y destruye a los unitarios bíblicos, y destruye a todo aquel que niega la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nuestro Señor Jesucristo evidentemente lo tenía muy claro. Él nos vino a mostrar lo que es la Trinidad. Vemos la gran comisión en el Evangelio capítulo 28, versículo 19, dice: bautizándolos en el nombre singular del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo nombre, un solo nombre, un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego vamos a ver la bendición apostólica. Y esto realmente es muy precioso. Es la oración trinitaria que el apóstol Pablo escribe en su carta. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14, dice: la gracia, ¿de quién? Del Señor Jesucristo. El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Explícito
sin ninguna, evidentemente, interpretación privada, lo que realmente Jesús decía en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice lo mismo. Una fórmula trinitaria, evidentemente clara, específica, explícita en el texto bíblico. Ahora, la pregunta ¿es importante la Trinidad? Claro que sí, porque el objetivo de la Trinidad es demostrar la deidad de Cristo. Si ustedes van a ver todas las sectas que niegan la Trinidad, van a negar la divinidad de Cristo. Ejemplo, los testigos de Jehová niegan que Jesús es Dios. Y obviamente ellos atacan a la Trinidad. Los unicitarios, ¿vale? Ellos no creen en la Trinidad. Y no creen en la divinidad de Cristo. ¿En qué sentido? Ellos dicen que Jesús es el Padre, pero sin embargo es el Hijo. Los unitarios bíblicos dicen lo mismo, que Jesucristo solamente es un Mesías, que no es Dios. Y los judaizantes dicen que evidentemente Jesús viene del esperma de José. Pero todas estas sectas tienen algo en común. Atacan a la Trinidad. Entonces, la Trinidad es tan importante que de la Trinidad depende nuestra salvación. Y ahora te lo explico el porqué. Cuando hablamos de Trinidad, nos muestra la divinidad de Cristo, la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver la deidad de Jesús. Y vamos a ver algo muy contundente, donde evidentemente no hay argumento para este texto que os voy a decir ahora. Juan capítulo 1, versículo 1, en el Evangelio de Juan dice: en el principio era el Verbo. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué Juan dice en el principio? Porque está citando directamente el Génesis capítulo 1, versículo 1, en el cual dice el Génesis: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y Juan nos lleva a ese principio, pero nos va a identificar quién es ese Dios creador de los cielos y de la tierra. Y dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Aquí evidentemente hay una distinción entre el Verbo y Dios. Dos, ¿vale? Y en el texto griego afirma esto: una naturaleza divina. Una naturaleza divina plena. Ya que el versículo 14 dice que ese Dios mismo, ¿vale? Ese Verbo evidentemente se hizo carne. Y aquí vemos claramente la encarnación del Dios eterno, el Verbo hecho carne. Y luego, me llama otro texto la atención hablando de Jesús. Cuando Jesús en Juan capítulo 8, versículo 58 dice: yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Vale? Jesús usa aquí exclusivamente el nombre revelado en el Éxodo 3:14, ¿vale? Lo que vendría a ser el gran yo soy. Y los judíos entendieron esto, ¿vale? Entendieron y se rasgaron y querían apedrearlo al Señor Jesucristo, porque él, siendo hombre, se estaba haciendo igual a Dios. Muy bien. Ahora, cuando vamos a Juan capítulo 20, o sea, Juan es muy contundente.
El objetivo del Evangelio de Juan es obviamente identificar quién es el Verbo de Dios, identificar al Verbo como Dios. Y Juan 20:28, Tomás, uno de los apóstoles de Jesús, declara: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Una declaración absoluta, no solamente de un reconocimiento como el Señor, sino evidentemente una humillación, porque él estaba contemplando a ese Dios verdadero. ¿Vale? Entonces, y Jesús no le dice: yo no soy Dios, ¿vale? O no le dice: oh, yo soy el Padre. No, Jesús no lo corrige, no le dice: estás equivocado, ¿vale? Más bien, todo lo contrario. Ahora, cuando vamos a Romanos capítulo 9, versículo 5, dice la carta a los Romanos: Cristo, el cual es Dios. Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. El texto es explícito. No dice como le escuché a Iracema decir a la unicitaria, que Jesús estaba diciendo que es el Padre. No, por favor, unicitarios, ¿vale? Por favor, ¿qué locura decís? Claramente dice Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Muy bien. Y el apóstol Pablo lo tenía tan claro. Por eso los judaizantes, raíces ebrias, los unitarios odian al apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo es explícito. Y no olvidemos quién era el apóstol Pablo: judío de judíos, hebreo de hebreos y un maestro de la ley, en el cual él escribe en Tito capítulo 2 versículo 13, dice: nuestro gran Dios. ¿Qué dice Pablo? Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí hay una regla gramatical de Granville, es la Sharp, ¿vale? Que evidentemente aquí hay una sola persona descrita. ¿Cuál es la una sola persona descrita? Es Jesucristo, ¿vale? ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová dicen y quieren separar. Nuestro gran Dios, aquí está hablando del Padre, y luego dice: y Salvador Jesucristo. Evidentemente esto es un error gramatical misma. ¿Por qué? Porque el texto está hablando de una sola persona, y esa una sola persona es Jesucristo, el gran Dios y nuestro Salvador. Ahora nos vamos a Hebreos capítulo 8. Este Hebreos capítulo 8, 1:8, destruye, ¿vale?, la herejía de que dicen que Jesucristo es el arcángel Miguel, ¿vale? Esto lo postulan los unicitarios y los adventistas del séptimo día. Pero ¿qué dice aquí Hebreos 1:8? Es la carta a los hebreos, es una carta general, ¿vale? Dice el Padre, aquí habla el Padre, dice del Hijo: tu trono, oh Dios, ¿vale? Hace una semana atrás o unos días me encontré con un judaizante que él traduce tu trono, oh Zeus. Dice que es Zeus, ¿vale? De la mitología griega. Pero por favor, señores, ¿hasta dónde van a llegar? ¿Hasta dónde van a llegar? O sea, no pueden negar el texto, tienen que hablar locuras, ¿vale? Yo solo, mire, no estoy yendo a concilios, no estoy yendo a los padres de la iglesia, no, yo estoy yendo al texto bíblico en el cual dice explícitamente del Hijo y lo dice el Padre que está aquí, ¿vale? Le dice a el Hijo: tu trono, oh Dios. El Padre llama al Hijo: tu trono,
oh Dios. Muy bien. Ahora vamos otra vez al apóstol Pablo, Colosenses capítulo 2, versículo 9, que igual los judaizantes hablan de este texto. Bueno, vamos a Colosenses 2:9. ¿Qué es lo que nos dice? Dice, en Él, en Cristo, habita corporalmente, cuerpo, toda la plenitud de la deidad, ¿vale? Toda la plenitud de la deidad. Y como dijo un judaizante, un maestro de los judaizantes, que este texto se está refiriendo a que Jesús era el templo del Espíritu Santo. Ay, Señor, no digo, por favor, señores, no nieguen el texto, por favor. No hay que ser cara, ¿vale? Muy bien. Vuelvo a decir, Colosenses 2:9 dice, en Él, en Yeshua, habita, ¿vale? Toda, no cuarto, ni medio, ni 3/4, toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir esto? Que este Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, ¿vale? Dios no puede dejar de ser Dios. Muy bien. Ahora, vamos a hablar del Espíritu Santo que está aquí, ¿vale? La deidad del Espíritu Santo, Hechos capítulo 5, no olvidemos esa verdad que dije, ¿vale? Que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Esto es muy fundamental, ¿vale? No es que sean 3 dioses, no, por favor, no me hablen tonterías, señores unicitarios. Y los textos son explícitos, por eso estoy mostrando los textos. Ahora hablemos de la deidad del Espíritu Santo. La Biblia enseñará que el Espíritu Santo es Dios. Pregunto. Y la respuesta es claro que sí. Vamos a ello. Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4 dice Pedro, ¿vale? Dice que mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. Una declaración explícita de que el Espíritu Santo es Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 3 y 4. Vosotros lo podéis leer. Ahora, Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17 es un texto muy interesante, en el cual dice, el Señor es el Espíritu. No está diciendo aquí, no está hablando de Cristo, no está hablando del Padre, sino está reconociendo, ¿vale?, que el Espíritu Santo es Dios. Señor, Kyrios, que significa Dios. Muy bien. Ahora, vamos a ver los atributos divinos del Espíritu Santo. Atributos divinos del Espíritu Santo. Y aquí podéis anotarlo, ¿vale? Esto lo voy a subir a YouTube, ¿vale? Esta enseñanza lo voy a subir a YouTube. Por esto estoy siendo muy específico, ¿vale? Omnipresencia del Espíritu. Salmo 139. Omnisciencia del Espíritu. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 10. La eternidad del Espíritu. Hebreos capítulo 9 versículo 14. Vale. Ahora, vamos a hacer un ejercicio mental. Ya que estamos tocando muchos textos bíblicos, ¿vale? Estamos prácticamente hablando de la Trinidad, ¿vale? En un detalle muy específico que dice no un concilio romano, sino dice las Escrituras, ¿vale? Habrá una contradicción
¿O será un misterio? No. No. ¿Por qué? Vamos a ver esto por qué. ¿Un Dios es igual a una persona? Pregunto. ¿Tres dioses? No, no estamos hablando de esto. Por eso yo les he dicho al principio, estas son acusaciones de personas que no comprenden lo que es realmente la Trinidad. La Trinidad postula un solo Dios, uno solo, en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien. Ahora, vamos a hacer una aplicación, ¿vale? Una aplicación pastoral. Algo, digamos, para que sea un poquito más sencillo hacia la comprensión de lo que vendría a ser lo que es la doctrina de la Trinidad. La Trinidad no es una filosofía abstracta, ¿vale? Para empezar. El Padre, aquí, esto es bonito, esto es precioso. El Padre que ven aquí, planea tu salvación. Planea mi salvación, ¿vale? El Hijo, que aquí está, Yeshua, es el que ejecuta esa salvación. ¿En dónde? En la cruz. Y el Espíritu Santo que está aquí, evidentemente, la aplica a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque quien convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que solamente por el Espíritu Santo yo puedo reconocer al Señor Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Veis que los tres están conectados? Sin el Padre no hay salvación, sin el Hijo no hay salvación y sin el Espíritu Santo no llegaría a ese Salvador. Muy bien. La salvación, hermanos, es una obra. La salvación es una obra trinitaria. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, hemos visto desde el libro del Génesis, ¿vale? Hasta el Apocalipsis, vemos claramente una unidad absoluta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vemos una distinción entre personas, no es el mismo. Distinción entre personas. El Padre es el que envía, el Hijo es el que acepta ese envío, evidentemente, y el sacrificio que Él hace en la cruz del Calvario, y el Espíritu Santo nos lleva a ese Salvador. Una distinción personal entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego vemos claramente una igualdad en esencia. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. ¿Vale? No me vengan con la tontería. Hay tres dioses. No, por favor, ¿vale? Ahora, vemos claramente que desde el Génesis hasta el Apocalipsis ha habido una revelación progresiva, ¿vale? Progresiva. Evidentemente, culminando ¿en quién? En Cristo. Por eso es tan importante la Trinidad, que la Trinidad nos demuestra quién es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la Trinidad no es una invención posterior.
lo hemos visto explícitamente en las Escrituras, sino es la identidad, ojito, es la identidad del mismo Dios revelado en las Escrituras. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien. Y cuando nosotros los cristianos adoramos a Jesús, adoramos a Yeshua, llámalo como quieras, ¿vale? No estamos adorando a un ser creado, sino estamos adorando al Dios mismo, al Dios verdadero. ¿Por qué nosotros decimos Dios verdadero? Vale, con esto voy a concluir. Y esto es precioso para todos aquellos que evidentemente niegan las Escrituras. Me voy a ir a Juan 17:3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan, Jesús dijo, a Dios, al Padre, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La vida eterna, dice, es conocer al Padre y conocer a el Hijo. Pero sin embargo, ¿vale? Esto lo dice ¿quién? El apóstol Juan. Pero sin embargo, el mismo autor nos escribe algo precioso, que este texto llena mi corazón de emoción. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 20, en el cual dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, ¿vale? Para conocer al que es verdadero. Los tres, al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Vale? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Muy bien, este es el estudio de lo que es la Trinidad. Este estudio lo voy a subir a YouTube para que vosotros lo compartáis o estudiáis y ya está. Hay algunos comentarios, voy a leerlos y si hay alguna pregunta por ahí lo voy a responder, pero no me quiero alargar mucho porque quiero esto subir evidentemente al YouTube, ¿vale? Espero que les haya gustado el en vivo. Y ¿por qué me he visto obligado, hermanos queridos? ¿Por qué me he visto obligado a hablar de la Trinidad? ¿Vale? Porque sencillamente he escuchado todos estos días lives hablando de la Trinidad, ¿vale? Y lastimosamente hay mucha confusión entre los hermanos. Y por eso me he visto obligado a hacer esto. Y mañana voy a seguir hablando de la Trinidad, pero desde un punto de vista más exegético, ¿vale? Y luego el domingo voy a hablar de las doctrinas de los unitarios bíblicos y de los testigos de Jehová, ¿vale? Así que me voy a enfocar a la Trinidad y nada, veo aquí muchos mensajes. Pero nada. Mira, hermanos, muchas bendiciones. Gracias por estar aquí, hermanos. Mañana a las 10 de la noche, hora de España, no te lo pierdas. Vamos a seguir hablando de la Trinidad y vamos a hablar específicamente quiero hablar del Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vale? Por favor, mañana te espero a las 10 de la noche. Voy a hablar de Jesús. Vamos a hablar de la divinidad de Cristo. Vamos a hablar cómo estas sectas de los judaizantes
raíces hebreas, unitarios, atacan a nuestro Señor Jesucristo, y te voy a dar armas. ¿Para qué? Para desmontar todas estas falsas doctrinas, ¿vale? En contra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por estar aquí. Muchas bendiciones y te espero el día de mañana. Y no olvides, por favor, te recomiendo que me apoyes desde la pantalita, compartas este en vivo y compartas en el YouTube. Que esta enseñanza lo voy a subir a YouTube para que ustedes evidentemente puedan disfrutar de esta enseñanza bíblica, que solamente he tocado Biblia y nada más. Muchas bendiciones, que Dios les bendiga grandemente y que la gracia del Señor Jesucristo esté con cada uno de vosotros. Bendiciones.